Soy Ana Carolina Fernández Doble de la carrera profesional de Arquitectura. Es un placer presentar este audiovisual dedicado a reflexionar sobre la visión crítica que César Vallejo plantea en su poema El viaje alrededor del porvenir. Siempre existe un futuro mejor si somos capaces de cuestionar el presente. There is always a better future if we dare to question the present. En esta ocasión abordaremos los principales aspectos del poema, en el cual Vallejo imagina un futuro marcado por la deshumanización, la injusticia y la violencia, y la pérdida de valores como la solidaridad, la empatía y la paz. A lo largo del audiovisual desarrollaremos la falta de humanidad del mundo futuro, la representación de la injusticia y la violencia en la sociedad, la denuncia de la pérdida de la solidaridad y del respeto entre las personas, y la vigencia del mensaje del poema en la realidad actual. Los invitamos cordialmente a ver este video y a acompañarnos en esta profunda reflexión sobre el porvenir de la humanidad. Buenas tardes a todos, mi nombre es Araceli Álvaro Ramírez, integrante del Grupo 4. Hoy voy a presentar los datos biográficos más importantes de César Vallejo, uno de los poetas más destacados de la literatura peruana y latinoamericana. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco y a lo largo de su vida desarrolló una obra marcada por la sensibilidad social, la profundidad humana y la reflexión fisiológica. Vivió parte de su vida en Europa, donde fue testigo de las guerras, crisis políticas y desigualdad que influyeron intensamente en su producción literaria. Su poesía se caracteriza por un lenguaje innovador que denuncia la injusticia y define la dignidad humana. Un ejemplo de ellos es El viaje alrededor del porvenir, un texto que refleja su preocupación por el rumbo de la humanidad y la posible deshumanización del futuro. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Araceli Álvaro Ramírez, integrante del Grupo 4. Hoy voy a presentar los datos biográficos más importantes de César Vallejo, uno de los poetas más destacados de la literatura peruana y latinoamericana. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco y a lo largo de su vida... Buenas tardes, profesor y compañeros. Me presento, soy el profesor José Santa y hoy les voy a hablar sobre un relato titulado El viaje alrededor del porvenir. Una obra que aborda desde un enfoque más profundo y reflexivo temas como el destino del ser humano, pero para esto se va sobre el tiempo. A través de un relato simbólico y filosófico, Vallejo nos enseña y nos muestra la incertidumbre ante el futuro y así como se pierde la esperanza. En esta obra el autor cuestiona la idea del progreso y también la imagen o la figura de la palabra o del hombre moderno, especialmente en un relato, especialmente con un sentimiento o una relación con un vacío interno. Por esto, Vallejo, como en edición lo dice, con un lenguaje poético profundo, expresa esa evidencia de deshumanización y la falta de espiritualidad en el mundo contemporáneo. Más que nada nos invita a pensar en el porvenir desde una conciencia, la duda y la sensibilidad humana. Si bien el cuento alcanza una reflexión importante sobre el futuro y sobre la condición del propio ser humano, también plantea una discusión mayor acerca de la intención real de Vallejo. Esto nos da a nosotros algo de preguntarnos y vamos a preguntar si eso fue, si él solamente se limitaba únicamente a una reflexión filosófica o sobre el destino del hombre contemporáneo, o si además propone, por decirlo, una crítica profunda sobre la pérdida espiritual que acompaña a ese supuesto progreso. En ese sentido también resalta la necesidad del cambio interior que responde a ese vacío interno que tenemos. Asimismo, el viaje alrededor del porvenir funciona como una crítica directa frente al maltrato laboral y también al dominio machista. Vallejo, mediante su lenguaje simbólico y reflexivo ya mencionado, utiliza la idea del porvenir para plantear la probabilidad de una convivencia más ecuánime, justa y solidaria.
A lo largo del relato podemos ver cómo el autor denuncia la desigualdad social y la injusticia. Y lo más importante, Vallejo no nos deja ese mensaje en claro que nosotros podemos tener en el futuro, sino que lo trae del presente, invitándonos a nosotros a una sociedad más humana, más justa, más solidaria, más equitativa entre nosotros los hermanos. Muchas gracias. Escenas de injusticia inspiradas en el viaje al porvenir. Estas escenas reflejan desigualdad, abuso de poder y discriminación que aún vivimos en nuestra sociedad. Escena 1. El trabajador reducido a máquina. En un futuro oscuro, los obreros caminan en filas interminables hacia enormes fábricas. No tienen nombre, solo un número marcado en la ropa y cada paso es vigilado por sus supervisores que castigan cualquier error. Esta escena muestra una clara injusticia porque hay una explotación laboral y también evidencia una gran desigualdad, ya que los jefes controlan todo mientras los obreros solo obedecen. Escena 2. La mujer silenciada por el poder masculino. Una mujer que intenta dar su opinión en una reunión, pero los dirigentes, todos hombres, la callan, la ridiculizan y no la permiten participar. Ella baja la mirada sabiendo que en ese sistema su voz no vale. Aquí vemos una injusticia por el machismo estructural y un evidente abuso de poder, porque la autoridad masculina domina todas las decisiones. Escena 3. El niño excluido del aprendizaje. Mientras un grupo de niños estudia en una aula luminosa, el caso elegido es reportado por La República, donde SUNAFIL alerta a las redes que publican anuncios laborales engañosos para poder captar a las personas y someterlas a explotación laboral. Esta problemática principalmente afecta a jóvenes y a personas que necesitan el trabajo con urgencia, que terminan en situaciones de abuso, maltrato y trabajo forzado. Se vulneran derechos fundamentales como la libertad, la integridad y el acceso a un empleo digno. Este caso se relaciona con la ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, porque la explotación laboral constituye un delito que requiere una respuesta firme del Estado. La ODS 16 promueve que existan instituciones capaces de prevenir, detectar y sancionar estas prácticas, garantizando justicia y protección para las personas más vulnerables. Acciones como las investigaciones de SUNAFIL, las multas, las inspecciones y los canales de denuncias fortalecen a un sistema de justicia laboral y contribuyen a combatir la impunidad. Además, este caso también se conecta con el mensaje del cuento El viaje alrededor del porvenir de César Vallejo, donde se critica mucho la deshumanización y el abuso hacia el ser humano. Al igual que en el Muy buenos días a todos. Hoy emprendemos un recorrido fascinante a través del concepto El viaje alrededor del porvenir. Para ayudarnos en esta travesía nos acompaña Stephanie. Stephanie, bienvenida. Gracias. Es un placer estar aquí. Como primera pregunta para esta entrevista, si nosotros pensamos en el futuro como un viaje, ¿cuál dirías que es hoy nuestra mentalidad predominante? ¿La esperanza, el miedo o la resignación? Creo que vivimos en una mezcla intensa de emociones. Hay esperanza por los avances tecnológicos y científicos que abren posibilidades enormes, pero también miedo a perder el control, a no poder adaptarnos y entre esos polos aparece una resignación peligrosa. La idea de que ya está todo decidido y que solo nos queda observar. Mi propósito es precisamente romper esa sensación de impotencia. El futuro no es un guión fijo, es un espacio que podemos intervenir y rediseñar. Es decir, que nosotros tenemos más influencia sobre el futuro de la que creemos. Qué interesante. Y cuando intentamos planificar este futuro, ¿cuál es el error más común? ¿Nos enfocamos demasiado en la meta y poco en el camino? Exactamente. Creemos que el futuro es un punto estático al que hay que llegar con un plan perfecto, pero la realidad es que todo cambia más rápido de lo que imaginamos. El problema no es planificar, sino planificar con rigidez. Necesitamos modelos flexibles, capaces de adaptarse y corregir ruta. El éxito está en menos predecir y más en responder con agilidad.
O sea, menos obsesión por la certeza y más capacidad de maniobra. Como tercera y última pregunta, tenemos que si nosotros vivimos rodeados de incertidumbre, ¿cómo podemos convertir esa ansiedad en una herramienta útil? Lo primero es cambiar la interpretación. La incertidumbre no es una amenaza, es una señal de que el mundo está lleno de opciones. La ansiedad aparece cuando sentimos que debemos tener todas las respuestas, pero nadie las tiene. La clave es fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Resiliencia mental, creatividad, escenarios alternativos. Cuando dejamos de buscar certezas absolutas, empezamos a movernos con mayor libertad y claridad. Entonces la incertidumbre no se vence y se gestiona. Me gusta esa idea tuya. Muchísimas gracias, Stephanie, por compartir tu visión. Muchísimas gracias, Mariana. Hola, soy la alumna Valerie Torreutus y hoy me toca interpretar la historieta y la infografía. Primero, sobre la historieta, el trato en el bazar, vemos a un político conversando con representantes extranjeros. Ellos les recuerdan que han invertido mucho en el país y les piden que les dé orden. El político acepta ese trato sin cuestionar demasiado, pero al final queda con una duda fuerte. ¿A quién sirvo realmente? ¿A mi país o a ellos? Esa pregunta muestra el conflicto moral del personaje y refleja cómo los intereses externos pueden influir en la política. La historieta critica la corrupción y cómo decisiones importantes se negocian, como si fuera un producto, afectando literalmente al destino del pueblo. Ahora, sobre la infografía de la responsabilidad ética. Se basa en el cuento Contra el secreto profesional. Aquí se muestra el caso de un periodista que rompe la confidencia de una fuente por ambición, presión o sensacionalismo. Las causas principales son la falta de ética, de búsqueda de reconocimiento y una formación moral débil. Las consecuencias son graves, se pierde la confianza del pueblo en los medios, se daña la reputación de las personas involucradas y se normaliza la falta de ética de la sociedad. En conclusión, tanto la historieta como la infografía nos muestran cómo la falta de ética, ya sea en la política o en el periodismo, termina afectando a toda la comunidad. Ambas obras invitan a reflexionar sobre la importancia de actuar con responsabilidad, integridad y respeto hacia los demás. Gracias. En conclusión, el viaje alrededor del porvenir nos muestra cómo el futuro no es algo que va a llegar rápidamente, sino es algo que nosotros mismos construimos día a día. El audiovisual nos hace pensar en cómo la tecnología, la sociedad y nuestras propias decisiones influyen en el mañana. La idea principal es que el porvenir no está definido, sino que en cada acción que tenemos nosotros, así sea la más mínima, tiene un impacto en el mundo. Al reflexionar sobre este tema, entendemos que hablar del futuro es también hablar de nuestras propias responsabilidades. El audiovisual nos invita a pensar más allá del presente y a darnos cuenta de que somos parte de ese cambio. No solo se trata de imaginar cómo será el porvenir, sino de preguntarnos qué podemos hacer nosotros para hacer que sea mejor. Como estudiantes, esto nos motiva a ser más críticos, más conscientes y más participativos. El cuento El viaje alrededor del porvenir nos recuerda que el futuro depende de nuestras propias acciones y de nuestras propias decisiones, de cómo actuamos y de qué tipo de sociedad queremos construir. Muchas gracias.